mes de mayo, cuando las fuertes calores, cuando los toritos bravos, los caballos corredores, cuando las cebadas ciegan y el trigo prende colores, cuando los enamorados regalan a sus amores. Unos les regalan lirios y otros les regalan flores, pero yo, triste de mí, me encuentro en estas prisiones, que no sé cuándo es de día y no sé cuándo es de noche, si no es por un pajarico que canta desde la torre. Mes de mayo, cuando las fuertes calores, cuando los enamorados regalan a sus amores. Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros amigos en cada cantonico del mundo. Como ya sabes, yo no soy Liliana Benveniste, soy Brian Kirsten y tengo la grande placer de ayudar y ser el balabay esta semana. Voy a empezar con algunos anuncios y después empezar con nuestro programa increíble que tenemos hoy para todos vosotros. Bueno. Aquí estamos ya con nuestras 13 instituciones para los encuentros de Al-Haq y hoy llegamos al número 36. Mashallah, mashallah, increíble. Si quieres ver otros programas, tenemos un programa muy interesante la semana venidera, el 30 de mayo, con la balabaya Tamar Alexander y el musafir Albert Israel, con el sujeto de Turquía y las cosas que no se hablan mucho. Eso va a ser una semana, siempre las mismas horas. Y si quieres ver otros programas, 35, y si quieres ver este programa de nuevo, 36, vos encorajo de visitar la página esefarad.com/TV. Queremos también graciar a todos vosotros que ya nos ayudasteis con un dono y si quieres ayudarnos un poco más, vos ruego de visitar a la página esefarad.com/encontros. Vos engraciamos de nuevo. Es un grande honor trocar el rolo de Liliana Benveniste hoy, que todos conocemos, pero a la vez no conocemos, ¿no? El sujeto de nuestra habla hoy va a ser un proyecto de vida en torno a la cultura sefaradí. Bueno, yo represento los Shadarim, tenemos muchos Shadarim aquí como nosotros también. Soy Brian Kirsten, soy profesor de la Universidad de Binghamton en New York. Así hoy tenemos el placer de conocer a Liliana Millor y hasta aventarnos quién es esta persona marafetlia que nos saluda cada semana y semana. Yo conocí a Liliana y a su marido Marcelo unos 11 años atrás, cuando viajé con mi hermano Bojora ante ellos en Buenos Aires y nos recibieron con brazos abiertos y con muchas borracas también. Una estampa de nuestra visita. Como ya sabes, un año después nos visitaron a nosotros en Los Ángeles, cuando ainda fui elevo de la Universidad de California, UCLA. Y aquí tenemos una estampa en el restaurante del Milky Way.
Voy a empezar con unas estampas y yo me acuerdo muy bien esta visita. Y esta visita también tuvo hermanas en Florida y en Jerusalén unas cuantas veces. Así no tengo memorias muy hermosas. Y para mí es un placer otra vez de finalmente poder entrevistar y tener Liliana, trocar un poco el chapeo y tener a Liliana como musafira hoy por la primera vez. Bueno, y así vamos a empezar. Liliana, buenas tardes. Hola Brian, qué alegría que te pareció que era interesante para todos conocer sobre mí. No puedo resistirme a decir a todos buenos días, buenas tardes y buenas noches. No podía empezar mi semana sin decirlo otra vez. Merci mucho por la invitación y merci mucho a todos los que están aquí acompañándonos, que nos pareció interesante de conocer un poco más verso mí y mi vida. Sí. Vamos a empezar con algunas demandas, Liliana. Todos sabemos que nuestra querida musafira se topa en Buenos Aires. Me placería que nos dieras a saber un poco sobre tu familia. ¿Y de quién sos? Bueno, ahora vos vas a enterar que no soy puramente sefaradí. Mi familia maternal es de Polonia, de un chico casal que se llama Misnie y que, bueno, fue una idea de mi abuelo Moisés, Moshe, que vemos aquí, que se escapó de los pogromos que estaban entrando los polacos al Casalino. Y mi abuela no quería salir por mor de no dejar su familia. Él se fuyó una noche y después mandó a llamar a la esposa y a las dos hijas. Aquí vemos el pasaporte de ellas tres que vinieron solas a la Argentina. Mi mamá es la que está de la banda derecha. Y mi tía, la del medio, porque después una nació en la Argentina, es la que está a la sierra, mi mamá la mayor de todas. Y después, un poco antes de esta época, unos años antes, arribaron a la Argentina mis abuelos, estos sí, los sefaradíes. Ellos venían de Estambul y mi abuelo se escapaba de las Kerlik por mor que había tornado a casa. Era en esta época obligatorio de hacer a los no musulmanos y él había tornado 2 veces ya ferido de la guerra y cuando se sanó de la segunda ferida ya tenía mi papá unos días de nacido y se escaparon de Estambul, de la Turquía, se fueron a morar 4 años a Marsella para juntar parás y con estas parás tomaron un vaporico a Buenos Aires. Y después de unos cuantos años, jóvenes ya, se encontraron mis padres en actividades judías en diferentes comunidades y se enamoraron. Así que tengo una mamá que es ashkenazi y un papá que es sefaradí. Aquí ves a mis abuelos. De esta abuela mercada es que yo me embellecí un poco cuando era criatura la lengua y los cantes. Ella tenía el pandero muy bueno y nos cantaba en cada encuentro y los primos bailaban y aquí es donde me enamoré de la cultura sefaradí de la familia. Bien. ¿Y quién tenemos aquí? Aquí tenemos mis padres jóvenes y mi hermano Sebastián. Y esta soy yo que nací 11 años después de mi hermano. Ancina que soy la chiquitica de la familia, no pude gozar muy mucho de mis abuelos por mor de esto. Además, sí me quedaron muchos recuerdos amorosos de todos. Sí. Tenemos una grande familia. Bueno, de criatura, mis padres me mandaron a empezarme danzas de todo modo, clásica, española, típica de Argentina.
y también continué con estudios de música, de guitarra, de taller guitarra y de cantes. Y no encontré fotografías de estas épocas por mor que todavía tenemos cajas sin abrir del trocamiento de casa y las fotografías no las encontré. Encontré unas pocas. Después de los años continué a cantar y también a bailar hasta grande estas danzas. Sí. Aquí estás viendo danzas israelíes, ya las fotos en blanco y negro a mano son tan bellas, son de los años 70. Y aquí estoy yo, la primera, y en el otro también que se me ve muy bueno, y abajo ya en un teatro bailando danza oriental. Me placía mucho bailar, ama, y ahora solamente lo hago como deporte. ¿Y quién es este hombre contigo aquí? Es uno que no sé si lo conoces. Bueno, nos conocimos con Marcelo muy jóvenes. Teníamos, bueno, a consideración de los tiempos que vivíamos, éramos jóvenes, 18 años teníamos. Y nos enamoramos y ansinamos que dimos, este año vamos a cumplir 40 años de casados. Solamente Y 5 y un poco más de novios. Y sí. Tenemos más al grande que todavía nos place estar juntos. Nuestro chico secreto es que cada uno tiene su actividad y hace cosas que placen y labora de una cosa diferente. También tenemos muchos proyectos juntos, además de la familia, claro. Aquí no solo nos enamoramos, sino que las familias se enamoraron. Y tengo aquí presentes que ya vi muchos primos de Marcelo que están morando en Israel, que vos están acompañando, y les mando a ellos un beso grande. Yo me enamoré no solo de Marcelo, de su abuela que nos queríamos tanto, y de los padres se enamoraron juntos, pasamos fiestas y cumpleaños, todos con todos. Muy bien. Después tuvimos los hijos muy presto. Aquí está mi hijo mayor que se llama Leonardo y la hija en el día de sus fadas que se llama Joana. Y aquí un pisico más adolescente, los dos, con mozos. Aquí teníamos los cabellos diferentes. Y estas son las familias de cada uno de mis hijos. A la derecha tenemos a mi hijo Leonardo con los antojos y sus hijos y mi hermana. Ellos son los mayores de los nietos. Y después a la izquierda tenemos a mi hija Joana con su marido y sus 3 niñicas. Así que tenemos 5 nietos. Aquí los podés ver que nos visitan muy seguido y están jugando en casa. Qué bien, un poco de la familia, ¿no? Muy hermoso, le doy alrededor, ¿no? Y otra vez es un placer ver a toda la gentoria que está aquí con nosotros. Veo mucha gente conocida. Vengan buon'ora y sanos y recios que estés, especialmente a nuestros amigos en Israel, ¿no? Quise decir eso antes. Bueno, ahora conocemos un poco mejor a nuestra musafira del día. Ma ahora quiero hacerte otra demanda. Como lingüista, me interesa muy mucho el contacto entre las lenguas o variedades de una lengua. Y en particular me interesa y me maravilla el contacto entre el judeo español por una banda y el castellano por la otra. ¿Cómo es preservar el judeo español en una ciudad, en un país, donde se habla una lengua hermana, ma una lengua mucho más hablada? Me imagino que no es nada colay. No, verdad que no es colay. Y te va a decir que aquí, como en muchas otras partes, y pienso que lo conté un pisico la semana pasada también, aquí las familias sefaradíes que iban arribando mandaban a sus hijos a la escuela a empezarse los primeros años y
hablaban, claro, empezaban el castellano. Y cuando tornaban a casa, venían con el mensaje de la maestra o del maestro que decía que ellos habían dicho una palabra mal en castellano, cuando decían, por ejemplo, empezar justamente, o cuando decían algunas palabras muestras que no son igual que el castellano. Y entonces venían a casa muy, muy apenados y decían, vosotros todos hablas mal el español. Como en todas las familias, la lengua no tenía en ese entonces nombre justo y llamaban todos los vecinos y los amigos y la familia, unos decían español, otros ya decían un poco ladino, otros decían españolico, no tenía un nombre justo. Y bueno, a poco la primera generación de arribados, los sefaradíes, ya se perdió el judeo español, solamente quedó algunos refranes, algunas palabras sueltas que se mezclaban entre las conversaciones entre la familia, ¿no? Y se perdió del todo por muchos años. Ama, en los años 80 también, como en todo el mundo, aquí ya revivió un poco la lengua. Se empezaron a conocer que había libros, investigaciones, a poco, ama, no se recuperó el habla. Me pasa cuando doy una conferencia o cuando hago una presentación de música, que la gente se acerca y me dice, yo también hablo ladino. Por mor que hace algunos años tomé la decisión de dar las conferencias y los conciertos en ladino, hablando en ladino. Entonces le digo, bueno, hablemos un poco. Y me dice, no, yo ancina no hablo, yo sé refranes y palabras, y esto considera la gente que habla ladino. En los cabos años, yo estoy dando clases de ladino desde el 2007, 2006, más o menos, aquí en Buenos Aires. Al empecillo la gente era grande, era edada y venía más que nada a recordar, y cuando hablábamos en las clases ellos decían, yo me estoy acordando de este verbo, me acuerdo de lo otro, pero no podían hablar. Después empezó a bajar la edad, venían los chicos de ellos, no jóvenes, no a edades, y empezaron a hablar un poco más. Y encima ahora tenemos muchos elevos que se están empezando, no todos toman la capacidad de hablar, mas sí conocen la lengua un poco más. Y bueno, veremos qué va a acontecer con esta gente que se está empezando aquí y en todo el mundo, ¿no? Seguro. ¿Y cuántos de vosotros que están con nosotros hoy hablas también el castellano? Levanta la mano. Algunos, ¿no? Ya sabes que puede ser un poco duro de mantener. Puede ser a veces una ventaja, otras veces desventaja. Aquí estamos con esta lengua hermana. Merci mucho, Liliana. Vamos a seguir adelante y quiero hablar contigo. Bueno, sabemos que a Liliana le place, le sale cantar y a veces nos regala con su hermosa voz durante nuestros encuentros de Arjad. Mas ¿sabías que es cantadera profesional también, con muchos álbumes de canticas? Antes de hacerle a Liliana esta demanda, vos quiero contar una memoria que tengo yo con Liliana cuando fuimos a este restaurante que mencioné antes del Milky Way. Un restaurante caser de Lea Adler, de bendita memoria, que es la madre de Steven Spielberg. Y cuando fuimos a ese restaurante, Lea nos acercó y se asentó con nosotros. Y le estábamos contando un poco sobre el ladino. Lea viene, como vengo yo, de una familia yidisha. Encima tuvimos que hablarle y contarle qué es el judeo español. Y quería sentir una cantica. Y no malorosamente, con mucho mazal, estuvimos con Liliana. Y Liliana le cantó esto que voy a partilhar con vosotros ahora.
Esperamos un segundo. Sí. A la una yo nací, a las dos me engrandecí, a las tres dormí amante, a las cuatro me casé. A las tres dormí amante, a las cuatro me casé. Alma y vida y corazón, me casé con un amor. Dime, niña, ¿dónde vienes? Que te quiero conocer. Y si no tienes amante, yo te haré defender. Y si no tienes amante, yo te haré defender. Alma y vida y corazón, yo te haré defender. Yéndome para la guerra, dos besos al aire di. El uno es para mi madre, el otro es para ti. El uno es para mi madre, el otro es para ti. Alma y vida y corazón, el otro es para ti. Oh my God. Thank you very much. Thank you. What does that mean? Bueno, esperemos Fue que- un momento muy, muy hermoso. Ella estaba tresalida y antes de empezar a cantar, cuando Brian le dijo, ¿qué es que te cante ella algo? Ella fue a pedir que abajaran la música del restaurante, así que todos los agentes del restaurante estaban sintiendo el cante. Aquí se veía un poco desfasada la música, el cante con la imagen. Era muy interesante las caras de la señora con este cante. Fue un momento muy hermoso para Sí, nosotros. sí, sí. Sí, Y- tenía en ese momento como 97 años y quería ir más. Todo el restaurante quería más. Sí. Muy hermosa voz tiene Liliana. Merci Em, mucho por este recuerdo, Brian. Ahora con mis demandas, ¿cuándo empezaste a cantar? ¿Cuántos álbumes tienes y cuál es tu cantica preferida? Oh, bueno, empecé a cantar cuando tenía 7, 8 años. Ya vos conté que mi abuela y mi papá me empezaban cantes. Mi abuela ya era edada y la pedí cuando era criatura. Y también empecé no profesionalmente, empecé como para cantar cantes sefaradíes llamada por la comunidad sefaradí Shalom en Buenos Aires. Ellos me pidieron que cada Shabbat, cuando se escapaba el Shabbat, cantar con la gente un cante. Estoy ya grande, ya más grande. Y entonces empecé a tener un poco de fama. Después cantaba todo el servicio con el jajam y el cante a la fin con toda la gente. Y así empecé cada semana un cante diferente. Los primeros eran los que conocía de mi casa. Después no quería repetir cantes, entonces empecé a investigar sobre los verbos de los cantes, sobre los cantes otros que en mi casa no conocían y escapé con una grande colección de cantes para los días de Shabbat. Y aquí la primera es el enregistramiento del primer CD que se llama Aires Buenos, jugando con el nombre de la ciudad donde moramos. Y después algunos jóvenes presentaciones
la comunidad empezó a querer que participe en fiestas, y, en primero de la comunidad, después de personales y aniversarios en las casas, en los salones. Así que a poco, para el año 2005 ya estaba conocida y convidada a partir de este momento a hacer presentaciones en todo el mundo. Aquí lindos recuerdos. Esta primera es en la isla de Rodas, convidada para un aniversario de la Shoah que se recordaba cada año. Después aquí está, también me convidó la ciudad de Córdoba en España para su festival de música que hace cada año. El de Abajo la Siedra es Girona. El otro es Buenos Aires, y tengo muchas más fotografías de contar. No tengo muchos cantes enregistrados, además no en CD. En CD físico solamente tenemos 2, Aires Buenos y Encantes Sefaradíes, también un juego de palabras para el nombre del segundo disco. Tenemos muchos cantes enregistrados, además como estamos en la época de la digitalización, estos cantes todos se pueden sentir en Spotify, y no hay menester de enregistrar de hacer un CD físico, porque esto es muy costoso, y a la gente después del segundo CD en 2012 no tenían dónde pasar estos CDs y pedían en digital. Así que tenemos muchos enregistramientos, además no en físico como se usaba antes. No tengo muchos cantes preferados. Sí. No tengo que me demandaste, Sí, no tengo muchos cantes preferados, todos son preferados, todos me place cantar por alguna cosa. Esta semana tuve que hacer una labor para la escuela de mi nieto, de mi nieta, la más grande de las mujeres. Ama le contaba ahí que tenía un cante que me han besí de mi abuela y de mi papá, que era Árboles lloran por lluvias. Ama, es un cante un poco triste. Sí. Liliana, para nosotros sos una estrella. Y quise mencionar también antes, bueno, hay muchos recuerdos que tenemos con estas fotos que vemos también. Justamente a tu lado estaba Soli Levi, de Bendicha Memoria también. Sí, esto quería remarcar yo. Sí. Al simposio y muchos eventos en el pasado para hablar de Jaquetía. Liliana, ¿nos puedes cantar algo ahora? Bueno, vos voy a cantar un cante, a ver, vamos a ver si va a salir bueno, y va a cantar un cante que no es de los más conocidos, además sí, este también es uno de mis preferidos. Tengo una canariera con un canario. Tengo una canariera con un canario. Ay, canariera, carcelera de mi corazón, tú serás las cadenas y yo la prisión, tú serás las cadenas y yo la prisión. Ay, si un viento viniera y soplara la mar. Ay, si un viento viniera y soplara la mar, que con las olas las penas vienen y van, es un mal que nos queda sufrir, y penar es un mal que nos queda sufrir y penar.
dejar. Ay, linda canariera, te voy a dejar. Me voy muy lejos, que me voy a mar, ay que sí, ay que no, que me voy a la mar, ay que sí, ay que no, que me voy a la mar. Ay, linda canariera de mi corazón. Ay, linda canariera de mi corazón. Yo te cantaría con las alas de mi corazón. Ay, que sí, ay, que no, con las alas de mi corazón. Ay, que sí, ay, que no, con las alas de mi corazón. Brava. ¿Qué es que pudiéramos tener y más música de ti? Ma con Merci YouTube y mucho. todo podemos Merci tenerlo. mucho. Muy bien. ¿Y cómo se llama esta cantica de nuevo? Se llama La Canariera, no es un cante muy conocido, se recogió hace unos pocos años y es un cante que es que tiene una música que es lo que llamamos una habanera, es de la música como si fuera de los mares de la Cuba, de la América, más está recogido en Izmir. Siempre queremos empezarnos otras canticas, ¿no? Es importante. Bueno, merci mucho, Liliana. Aquí también tenemos algunas estampas. Ahora con una guitarra. Sí, Contamos. además, como decía, me empecé de chica un poco a tener la guitarra y tenemos una actividad que hicimos. Esta señora que ves ahí es una chef profesional. Ama es sefaradí también, y con ella pensamos un espectáculo, actividad, clase, todo en junto, que se llama Guisar y Cantar. En esta actividad empezamos a la gente recetas de guisado sefaradí en vivo. Ahí ves la cámara detrás en grande para que la gente vea lo que hacemos en la cocina. Y cantimos según las fiestas. Esto es un día que empezamos comidas de Rosh Hashanah y cantimos sobre comidas sobre las fiestas y empezamos a la gente las costumbres. Ella es una chef profesional que canta bueno. Y yo soy una señora de casa que cocina comida sefaradí y cantadera. Así que era una buena combinación. ¿Me escuchará? En el otro es una presentación de antes de la pandemia en el Teatro Abima en Israel. Sí. Bueno, seguimos adelante con el mundo de Liliana y toda la maravilla que haces. Años atrás, tú y Marcelo empezasteis Sefarad, Javeres del mundo sefaradí. ¿De dónde vos vino esta idea y qué javeres se topan en estas páginas? Bueno, verso una idea de Marcelo. Creamos este sitio de internet, sefarad.com. Como sabes, hablamos mucho nosotros entre los dos. Nosotros somos matrimonio, ama. Tenemos muchas ideas que uno apoya al otro. Entonces él me contó de esta idea y yo le dije, te va a ayudar. Me convertí en la editora de la página. Los dos hacemos mucho por ella. Este Sefarad nació para el año 2008, salió a la luz en diciembre y desde este momento no escapó. La idea era que nos parecía que mancaba un lugar que tuviera noticias, javeres de la cultura sefaradí de todo el mundo en un solo lugar donde podamos ir a buscar. Así que al empecillo nos pusimos como buto el tener una
noticia, un escrito, un artículo por día. Entonces andábamos buscando, demandando esto de qué podemos poner y era un laboro. Ama, poco a poco, en corto tiempo, esto se hizo que los escritores nos mandaban sus libros en presentados, la gente hacía sus simposios, conferencias en todo el mundo, nos decía, mételo ahí, por favor, que todos me dan tu página. Ama, en todo el mundo esto se hizo muy conocido, hasta en un chico pueblo en España llamado Mota de Judíos, que trocó su nombre porque era Mata Judíos. Nos encontramos gente que conocía la página y solo moraban ahí 40 personas. Muy, muy interesante el fenómeno. Ahora tenemos más de 16.000 artículos y eventos publicados. 16.000. Sí, 16.000 y un poco más. Y no quiero dar los números chicos, lo hice redondo, además creo que son 16.650 o una cosa así. Junto con la página hicimos un boletín para anunciar a la gente que no entraba todos los días, una vez por semana, los títulos de lo que se iba publicando, los eventos. Y la gente mira un poco esto también porque tenemos una agenda mundial para saber si, bueno, antes era presencial, ahora es saber si entra en el Zoom. Tenemos este boletín semanal que se manda también a unas 17 o 20.000 personas en todo el mundo. Es de Valdes, claro. Y solamente aquí nombramos los sujetos de la semana y ya ves que está grande. La página es lo que vemos aquí a la sierra en esta imagen, es la cara de esta semana. Y a la derecha que tiene Magazine Sefaradí en el medio, arriba, esto es el boletín que llega por mail. Y Liliana, si hay gente interesada que quiere recibir y meldar esos haberes, como... Bueno, para meldar lo que hay en la página solamente hay de entrar en sefarad.com. Cada día se publican 2, 3, a veces más noticias. No queremos hacer más cada día. Tenemos hoy en día una gran cantidad de actividades, de libros, de proyectos y de escritos, de académicos y todo que nos mandan sus cosas. Vamos poniendo a gota cada día. Y si ahí mismo en la página hay una parte que dice abonarse, suscribirse, dice en castellano, al boletín, y solamente deja el mail, el adreso de mail y el país donde mora y le llegará la siguiente semana. Sale más o menos entre jueves y viernes por la mañana. Increíble. Liliana, bueno, Caminos de Leche y Miel. Así voy a empezar esta demanda. Liliana, sos embajadora de los Caminos de Sefarad, de las redes de las juderías de España. Unas cuantas demandas. ¿Cuándo fue tu primera visita a Sefarad? ¿Cuándo te hiciste guía de las juderías? ¿Y cuál es tu ciudad preferida del país? Va a empezar por el final. Sí. Mi ciudad preferida es Madrid. No tiene una grande judería, tiene una historia de judería. Cuando me hice la nacionalidad española, escogí esta ciudad porque el día que pisé por primera vez Madrid, me sentí casi como en mi casa en Buenos Aires. Todo me placía tanto que si escogí esta ciudad, si tuviera que quitarme de aquí, de Buenos Aires, me iría a morar ahí. Y bueno, la primera vez que viajé a España fue un viaje de turismo. La parte más importante fue cuando nos convidaron, creo que fue en 2011 o 2000,
sí, 2011-2012, una iniciativa de la Embajada de España, o mejor dicho, de Turismo Oficial de España, meso la Embajada de España en Argentina, que convidó a medios de prensa muy afamados de nuestro país a un viaje para promocionar las juderías. Llevaban periodistas a un paseo por algunas juderías con el buto de que escribieran después un artículo en sus revistas. Había periodistas de jornales muy, muy importantes en la Argentina y también de magazines. No magazines. Y bueno, nos convidaron a nosotros que solo teníamos un portal de internet. Esta era la única nuestra actividad periodística, ama no éramos periodistas. Y nos convidaron unos cuantos días a visitar las juderías. Un viaje muy hermoso y que nos presentaron mucha gente de cada lugar ahí. Y conocimos también personalidades importantes, nos recibían como periodistas, ya sabes, con todos los honores. Y esto fue un poco más tarde. Después, cuando tornamos, todos los jornales y los magazines escribieron un artículo por este viaje, contando verso las juderías de España y encorajando al público a ir. Ama, yo escribí un artículo por cada ciudad. Cuando escapé esto, nosotros ya teníamos una actividad que se llama Raíces de Sefarad, que ahora la hacemos online todavía, y decidimos de hacer en esta actividad un ciclo de juderías, donde Marcelo y yo contábamos a la gente verso nuestra experiencia y lo que nos habíamos empezado en las juderías, con fotografías de cosas que la gente, cuando va de visita a la España, muchas veces no le muestra a los guías, que no son expertos en lo judío. Y la gente de estos encuentros, que tuvieron una grande reújita, nos empezó a pedir de que, ¿por qué no viajar con nosotros a las juderías? Ansina que en 2013 hice mi primer viaje a las juderías con un grupo de una de las comunidades y después hicimos 1 o 2 viajes por año hasta creo que el 2018 que ya no pudimos viajar por mor de que aquí se escapó el valor del dólar y ya no se podía mercar tanto bueno los viajes. Y bueno, ahí veías en las fotografías algunos de los grupos grandes que vimos, fuimos algunos, Marcelo y yo en juntos, otros por mor del labor de Marcelo fui yo sola, ama grupos muy grandes y conocimos mucha gente de ella, de todo el mundo, no solamente de Buenos Aires, nos aunábamos en Madrid, y de ahí salíamos en torno a juderías de España, de Portugal y del Marruecos. Por mor de esto, bueno, este fue un acontecimiento interesante, además fue con un encuentro de herencia, otra actividad que después si queréis os voy a contar, y tuvimos convidados a conocer al rey en el Palacio de la Zarzuela. Y fue muy interesante ver cómo nos recibían y él fue una persona muy simpática, el rey Felipe, y se quedó con toda la gente que estábamos convidados bastante rato. Además, por lo de la embajadora, esto que yo fui haciendo tomó muy en cuenta la red de juderías de España. Conocí a su creadora y secretaria durante muchos años y después a la gerenta que la reemplazó. Y ella pensó que era muy interesante para la América tener un programa de embajadores, por mor que no era colay para la gente de la red de juderías venir a la Argentina o a México o a Estados Unidos a promover las visitas a las juderías.
Entonces, yo fui la primera nombrada para la América Latina y tengo una amiga y compañera que está en los Estados Unidos, Doreen Al-Hadef. Ella es para la América de habla inglesa. Y Ancina, que aquí ves cuando bueno, la parte de la derecha es de la medalla de las 4 sinagogas, esto es en Jerusalén, y a la sierra cuando me entregaron en Buenos Aires el nombramiento de la embajada de la red de juderías. Muy bien. Y ¿ande es que pensáis vosotros que tiene lugar toda esta maravilla que hace Liliana? Antes se hacía todo en la casa de Liliana y Marcelo, ma vagar a vagar fraguaron su propio centro, el Centro Cultural Sefaradí. Quiero repetir esto. Fraguaron su propio centro, un mundico sefaradí. Liliana, contamos un poco sobre los conciertos, las clases, los ateliers y los otros programas que se hacen en este sitio. Bueno, en primero vos debo de contar que nosotros troquimos nuestro apartamento por una casica que tiene en su lado. Esto que ves arriba es como lo merquimos. Esto era una fierrería muy vieja de más de 100 años y tenía una casica de costado, de lado. Abajo cuando ya estaban las obras. Esto fue porque por muchos años, desde que empezamos con las actividades en primero se llamaban Una Ventana al Mundo Sefaradí, después Raíces de Sefarad, y emprestaban salones las comunidades judías, sefaradís y no sefaradís, para hacer las reuniones. Cuando vimos esto, pensamos que venía con la casa y que podía ser una interesante propuesta tener nuestro lugar propio. Es lo que hoy se llama un multiespacio, que decía es una sala muy grande que se puede dividir en 2, en 3, en salas, y aquí hacemos espectáculos, conciertos, tiene un patio que hicimos al modo español con su fuente de agua y todo. Y aquí hacemos conciertos en verano al aire libre. Continuamos con las actividades, en lugar de pedir a las comunidades cuando tenían su sala libre, estábamos ahora libres de hacer nuestros eventos aquí. En la de arriba está preparada para un concierto de noche, después aquí tenemos en el patio las sillas para un concierto en el patio. Y aquí tenemos, bueno, hicimos también el guisar y cantar con la guisandera Patricia Alfie. Hicimos también clases con filmos y conferencias después y presentaciones de libros y todo modo de actividades. Aquí conciertos adentro y afuera, no solo míos, aunque las fotos eran mías, hicimos venimientos con otros cantadores y cantaderas también. Y reuniones para hablar de la cultura sefaradí, clases de judeo español con una gran erudita de gente. Mira el carar de Levos. Sí, muy Antes de la pandemia. Antes de la pandemia, cuando había que venir caminando. Y bueno, como vos decía, muchos de ellos, ahora hacemos las clases por Zoom, no podemos tener abierto, pensamos que íbamos a poder abrir en este mes. Aquí se apretó muy mucho los casos de corona y entonces no podemos abrir. Sí. Estos son unos de los anuncios de las actividades. Hay millares de ellas, por amor que son una actividad por semana durante 10 años o 11, ya no sé cuánto vamos. Tenemos todo modo de convidados, no lo hacemos todos nosotros. La mayoría es profesores, investigadores. Bueno,
gente de la cultura sefaradí que contar su experiencia particular. Hay mucho pasó por lo nuestro. Sí. ¿Cuál me manca? Sos Shadar, ¿no? De los Shadarim, de la Autoridad Nacional del Ladino. ¿Quieres un poco contar a la gente que tú eres el Shadar Baji, cuáles son los Shadarim? Un físico. Sí. Ya sé que también se habló de esto en pasadas, pero hoy, los Shadarim tiene que ver con una iniciativa que empezamos unos 3-4 años atrás, junto con la Autoridad Nacional del Ladino, para tener representantes, delegados, voluntarios, para empezar del uno del otro lo que está afectando en cada ciudad, en cada país donde hay mucha actividad. Somos profesores, activistas, escritores, y antes de la pandemia nos topimos en Jerusalén 2 veces para una ciudad grande, con la autoridad, con amigos en Israel. Y ahora estamos haciendo varios proyectos juntos. Habrá algunos eventos y el punto es simplemente no solamente hacer lo que hacemos en nuestros países, sino colaborar y empezarnos de lo que está afectando la riuscita que tiene alguno en una ciudad y aprobar de hacerlo también ante nosotros. Laborar como un equipo, y eso es lo que estamos haciendo. Y tengo el placer y la honor de poder colaborar con muchas personas como Liliana y también Marcelo. Liliana es Shadar de Argentina, representante y participante en los encuentros de herencia que mencionó antes, instructora de la lengua en línea, organizadora de días de ladino. Y bueno, Aman, Liliana, ¿de dónde viene esta energía y pasión? ¿Y cuántas horas hay en tu día? Bueno, me pienso que 24 amas muy largas, como las del mundo, amas tienen más minutos, puede ser. Siempre con Marcelo de compañero tan bueno que tengo, que tenemos la cabeza funcionando para pensar cosas nuevas y para hacerlas a poco. No podemos hacer todo en junto. Cada uno labora. Yo soy retirada de profesora en la Universidad Nacional de Tecnología, por mor que soy analista de sistemas de computación, y él labora también en su laboro de computación en una empresa, no es suya. Tenemos la posibilidad de hacernos el tiempo presto cada uno y los dos en juntos para muchas actividades. También nuestra idea es que no debemos estar solos en esto. Siempre pedimos colaboraciones y laboramos en junto con gente de todo el mundo para los proyectos, porque pensamos que esto tiene que ser, en primero, un amor de amigos de todo el mundo, por la misma cultura y por la misma lengua. Y bueno, muchas veces de la semana terminamos muy tarde y empezamos muy temprano a la mañana, y en veces laboramos también días de Al-Had, no tenemos mucho descanso y también hay que recibir a los hijos, y ahora no se puede amar. Tenemos una familia muy hermosa de hermanos y sobrinos y nietos que también hay que atender. Bueno, sí. Se puede. Si uno es feliz con lo que hace, no es aburro. Y, merci Liliana. Y es solamente ahora, casi después de la hora en juntos, y ahora llegamos a los encuentros de Al-Had, ¿no? ¿Ves vosotros todo lo que hace y hizo Liliana mucho antes de la pandemia? Liliana fue la visionaria de estos encuentros, y con las benditas manos tecnológicas de Marcelo, estos programas se hicieron una realidad. Y ahora estamos en juntos 36 encuentros
y celebramos la dedicación de nuestra querida Liliana Benveniste. Que el Dios le pague con bueno. Liliana, cuéntanos un poco de dónde te vino la idea de hacer esos encuentros y si lo ves como parte del mantenimiento y desarrollamiento de la lengua. Sí, bueno, esto salió de un sueño. Un día a la mañana me levanté y dije, tenemos muchos congresos, tenemos muchas cosas que nos reúnen, ama no tenemos un encuentro como conferencias de otros sujetos en el mundo que acontecen cada semana. ¿De qué nosotros los latinohablantes no tenemos esto? Ama, justo empezó la pandemia y me pensé, bueno, esta es una grande oportunidad para aunarnos, no viajar, ni hacer turismo, ni encontrarnos en un país cada año, sino de hacer cada semana un encuentro para que la gente en primero conozca en todo el mundo, hablantes y no hablantes, que hay una actividad que se puede hacer enteramente en judío español. No explicar en otra lengua como algunas otras actividades. Aquí también nos acontece y también en otras partes del mundo que las reuniones o las conferencias se hacen verso el ladino ama en otra lengua para que la gente de alrededor entienda. Y yo pensé, vamos a ver cuánta gente hay que puede entender el judío español en todo el mundo. Y bueno, lo propuse en primero a mi querida amiga Rochelle, a ver qué le pareció, y ella enseguida me dijo, bueno, y después llamé a los primeros, a Tamar y a Shmuel y a ti, claro, y les dije, mira, tengo un sueño loco de hacer esto, y todos vosotros me dices vuestro apoyo, me dijiste qué buena idea, y presto en manco de un mes teníamos armados los encuentros, cada uno a su turno. La idea es que la gente vea, sienta más que nada, cuántos diferentes modos de hablar. Algunos son ladinohablantes de nacimiento, otros mozambecimos el ladino con el tiempo, con la edad, con las ganas, con los estudios. Unos hablan al modo de los Balcanes, otros hablan al modo de la Turquía, otros no sabemos qué acento tenemos por mor que lo empezamos un poco de cada lugar. Ama, creo que esto es importante para la lengua, para tener, como digo yo, una comunidad mundial y que sea un encuentro habitual del ladino para mostrar cuánto que se puede hacer con la lengua, no solamente refranes o cantes o cuenticicos para meldar, sino que podemos hablar en nuestra lengua, contar saberes de lo que acontece en el mundo en nuestra lengua. Y esto para mí es lo más importante. Estamos de acuerdo contigo. Liliana, antes de empezar con las demandas, ¿hay algo más que te placería ajustar? Bueno, no, Keren, gracias a ti que me convidaste a contar esto. No sé si es muy interesante para la gente, además me siento muy honrosa que me invitaste a esto y también a todos los que están con vosotros que quisieron venir a saber quién soy yo. Tengo muchas otras ideas, además no sé si está justo de contar, porque como una superstición contra la Inaraj, las ideas que están muy recién nacidas no hay que contarlas mucho para que se puedan cumplir con grande mazal. Ama, tengo muchas ideas para las criaturas. Una que sí puedo contar, y esto será lo de al cabo, que justo antes de la pandemia, el año anterior, hice reuniones con la Red de Escuelas Judías de Argentina para tener las criaturas de los primeros años del estudio encuentros para conocer la cultura sefaradí. Y íbamos a empezar al empecillo de los 2020 con la visita al Centro Cultural para conocer la cultura,
cuentos para niños en judeo-español, cantes, actividades prácticas. Iban a pasar aquí o toda una mañana o toda una tarde haciendo cosas y entendiendo que hay una cultura judía que es diferente al yiddish y a la que sambesan en hebreo. Y bueno, esto no lo pudimos hacer virtual tampoco, porque las criaturas tuvieron un pesgo muy grande este año con sus clases normales de escuela en internet por mor de la pandemia. Y veremos cuando se escape todo esto si vamos a tornar a hacer esta actividad. A mí me placía muy mucho tener criaturas de visita para empezarles cultura sefardí. Muy bien. Liliana, te gracias muy mucho por esta visita. Ahora me placería, bueno, las ideas no nos mancan, ¿no? Tenemos muchas ideas caminando y hablando, más siempre con el entusiasmo y el ayuda y el apoyo de todos vosotros, que siempre están con vosotros, ¿no? Siempre estás, cada semana y semana, con todos los programas que hacemos. Sin vosotros no hay comunidad, ¿no? Así que vos agradecemos muy mucho. Y especialmente a los que llegaron un poco tarde. Este encuentro fue una maravilla poder conocer a la creadora de esos encuentros. Seguro estamos también pensando, de nuevo vos lo menciono, estamos pensando en nuestros amigos de Israel. Siempre estamos pensando en vosotros de vuestra paz, alegría, seguridad. El hall en que se topa ahora no es muy bueno, pero espero que haya mejores, mucho más hermosas, brillantes en el futuro. No estamos con vosotros en Israel, pero estamos con vosotros, siempre en Tino. Claro que sí, el Tino muestra todos estos alcabaos días, fue la mirada hacia Israel y los acontecimientos, y estamos contentos que ahora hay un poco de descanso de estos días tan oscuros que pasamos atrás. Esperamos que esto va a continuar solamente con palabras y no con guerras. Sí, sí, es un placer verlos aquí con nosotros también, a nuestros amigos en Israel hoy, en los encuentros. Esto forma la comunidad que tenemos. Tenemos saludos de Rina Ben Mayor, de Noé Escar, de Orit Salinas. Voy a mencionar algunos de los nombres que veo: Jaim Bechmoraz, de Estambul, de Buli Hazan, de Israel, de Silvia Al-Hadev, de Ashdod. ¿Quién más está con nosotros? Sami Galimidi, si no pronuncio una alcuña, perdón. Abrazos de Sara y Sami de Estambul. También saludos de Esther Chukierman de Montevideo. Saludos de Deborah Azerá de Córdoba, en Argentina. Muchos saludos de Devia Florentín y también Bernard Miller de Londres. Saludos de San Diego, California, de Carla, de Dalia Candiotti de Toronto. Como cada semana y semana tenemos un mabul de gente de todos los países y ciudades, de muchos países. De Betty Estrada, una eleva de Liliana y de mí. Un placer verte. Susana Bejar-Levy, que siempre está con nosotros, de Miami. Rina del Mayor, creo que mencioné, saludos a Rina. Joe Jalío, que fue otro Mustafir que tuve, mi primer Mustafir en los encuentros de Al-Had. Ahorita también Débora Azerad. Dice: qué hermosa historia de tu vida, Liliana, querida Liliana, y el gran amor con Marcelo y los hijos y las familias. Suzette Herman dice: me está placiendo mucho oír la vida de esta mujer tan dulce y capace. De acuerdo contigo. Odilia también está con nosotros y nos envía saludos a los profesores. Ricardo Levi está con nosotros de Milán. ¿Quién más? Yom Tov Ben Sasson de Estambul. Simona, Kefi, Miriam, Suzette, muchos bravos. Isaac, Devia, Bully, de nuevo, Alegra, Raquel. Sí, también mencioné antes que Soli Levi estuvo con nosotros en Los Ángeles y en algunas de las estampas. ¿Qué más hay? A ver si hay demandas. Leon Benatov está con nosotros de Bulgaria.
Muy hermosos recuerdos, sí, de Liliana, una vida entera. Tenemos 36 encuentros, más 40 años de amor entre Liliana y Marcelo. Esta es una razón de celebrar y fiestar, seguro. Saludos de Coco Java, de los Estados Unidos, con mención de música, de Stella Gerber, de Brasil, de Silvia Ovadia, ¿qué más? De Corina. Nos demandan, Brian, en qué ciudades estamos. Tú estás en New York y ¿Sí? yo estoy en Buenos Aires. Sí, lejos el uno del otro. Estamos en las Américas, más lejos. Y yo moro en New York, más no en la ciudad. Yo soy de la ciudad, más ahora moro donde se rapa el huerco. Muchas horas de la ciudad, más todo bueno, no me quejo. Rachel Borne, que está con nosotros, Bernard Miller, Katia Schmid, Joseph Tari. Estoy buscando ahora las demandas o los comentarios. Stella Garber dice que fue una cosa grande del mundo entero. Nos encontramos todos juntos a la misma hora, al mismo lugar. Kol hakavod, Liliana y Marcelo. ¿Cuál más? Daisy también nos envía sus saludes. Hay muchos saludes. Ahora, ¿dónde están las demandas? Sí las hay. Alicia dice, la endiamantada de Liliana, serás mal. No, siempre te demandaba cuántas horas tiene en tu día. Sí, ahora lo sé hoy. Sí. Más felicitaciones, más al bueno y mashallah de un iPhone, está bien. Maravilla que estos encuentros no son conferencias todos lingüistas o no nos topar. Sí, estamos un carar de sujetos cada semana y semana, algo para todos. Ok, voy a saltar un poco para ver las demandas. ¿Hay demandas que tenés? No estoy viendo ninguna demanda en el chat. Muchos saludos. Bueno, muchas de las cosas que hacemos, no sé si merecen demandas, solo es un cuento de una vida que es con muchas actividades. No sé si alguno quiere saber alguna cosa o continuamos. Como es el encuentro, vamos a anunciar. ¿Quieres que escapemos con algo en especial? Ya yo quiero saber cuándo nos vas a invitar o convidar a vosotros. ¿Cuántos asientos hay en este centro cultural? No, ¿Tienes espacio para todos salón, nosotros? Sí, bueno, ¿cuántos somos? Cientos y pico que estamos aquí. Sí, claro, todos estás convidados al centro cultural. Algún día. Y algún día será el congreso de encuentros de Al-Hadi y todos vayan a venir a Buenos Aires. Disculpa, Brian, Stella Garber pregunta por el encuentro con Bergoglio. Sí, no metí la foto, no la topé buena, y teníamos muchas fotos para meter. Aquí está, bueno, merci mucho. Esta de bajo la cada actividad que hizo con la comunidad Bergoglio, el Papa Francisco ahora, fue un Hanukkah en la comunidad NSI Emanuel en Buenos Aires. Y me tocó a mí cantar este día para la gente que estaba aquí y para el que después supimos que sería el Papa Francisco. Así que yo estoy ahí remarcada porque en ese momento no me tocaba subir a cantar, además fue después. Y fue una esmoviente oportunidad de mostrar música sefaradí a una comunidad ashkenazí como es NSI. Ahora aquí se usa mezclatina en las comunidades, ansina que en cada comunidad puede haber ashkenazí, sefaradí, todos disfrutan de todo. Y esto fue gracias por demandar que una oportunidad muy importante. Y además de esta foto salió en todos los diarios y este día yo no me, por mor que al poco tiempo fue nombrado el Papa y el Papá, bueno, o el Papa, decimos, el Papá es otra cosa. Y bueno, salió en todos los diarios esta foto y yo me vi ahí en ese costado esperando para cantar. Sí, merci y por la foto también, Marcelo. Sí, Miriam dice 2 veces hi, es cierto. Rina quiere saber si
si Liliana vas a continuar con los programas digitales con esta frecuencia después de la pandemia. Bueno, los programas que tenemos de conferencias en castellano, que son cada semana, este es el ciclo Raíces de Sefarad, tenemos idea de cuando se pueda visitar el centro y venir aquí, bueno, en veces llamar a personas que puedan dar conferencias en Buenos Aires, a transmitirlo como hacemos hasta ahora en vivo. Porque se hizo mucha costumbre a mucha gente fuera de la Argentina y también fuera de Buenos Aires, argentinos que moran lejos de la ciudad y que ven la oportunidad de tener una actividad. Así que pienso que vamos a continuar cuando se escape este negro hack que tenemos en una modalidad doble. Y también este modo digital nos da la oportunidad de tener convidados a las conferencias de todas partes del mundo y esto también es bueno, así que podrán ser presenciales, además puede ser que el convidado esté en otro país para dar su conferencia. Sí, pienso que vamos a continuar como siempre, cada semana, solo descansamos 2 meses al año de los encuentros de los jueves. Y creo que para escapar las demandas, tenemos una demanda sobre los sefaradim de Portugal. A mí me viene una dicha que me empezó Rachel Bortnick años atrás. Este arroz arriba mucho caldo, puede ser, para poder responder. Ma vos encorajo de visitar esa página de eSefarad, donde puedes topar un mundo de saberes y cosas muy interesantes sobre muchos sujetos. Sí, tenemos en la página tenemos un buscador, así que se puede poner nombre de algo, un verbo, una palabra, y también tenemos un apartado que es en ladino, donde podéis meldar todo lo que está publicado en la página solamente en judeo-español. Y así muchos sujetos, hay recetas de cocina, laboros académicos, todo modo de cosas vas a encontrar aquí. Por los judíos de Portugal, como dice Brian, es muy largo de contar, además es una historia muy interesante y vos convido cuando escape la pandemia, haremos un viaje a Portugal a visitar las juderías. Bueno, ahora empiezo con los anuncios de nuevo y al escapar, Liliana nos va a cantar de nuevo, ¿sí? Otra una cantica. Bueno, Prego. si querés y no estás enfasiados de mí. Sí, sí. Bueno, vos encorajo de seguir adelante con nosotros, de participar y asistir al encuentro que va a tener lugar en una semana con la directriz de la Autoridad Nacional de Ladino y la Balavaya de la semana, Tamara Alexander, que también está con nosotros hoy, como cada semana, con su musafir muy especial y querido, Albert Israel, que muchos de nosotros conocemos por los círculos o por sus grupos diferentes, con el sujeto de Turquía y las cosas que no se hablan mucho. El 30 de mayo, las mismas horas, como siempre, ¿sí? Y si quieres ver otros programas del pasado, puedes visitar la página de YouTube o eSefarad.com /TV. De nuevo, merci mucho a todos. Si quieres ayudar y donar algo a los encuentros, eSefarad.com /encuentros. Y merci mucho siempre por el ayuda que nos das. Un placer de vervos de nuevo, Liliana. Merci muy mucho. ¿Cuál nos puedes cantar ahora? Bueno, hoy tuve un triste saber sobre una compañera de música. Ella es Beatriz Maslía, que nos dejó, creo que hoy día o ayer. Y con ella, que es una poetisa en judeo-español argentina, todavía no me estoy acostumbrando a esto. Tenía unos libricos de poemas muy hermosos en judeo-español y yo tuve la oportunidad de presentar un cante suyo al Festival de Música en Ladino que se hacía Festiladino en Israel. Y esta letra es de su cante, es un cante muy alegre y creo que la voy a recordar con este cante a Levántate Nisim, que puede ser muchos de vosotros ya conocer, y que la letra es suya. Y que en Ganeden esté, de bendita memoria sea su recuerdo.
levántate, Nisim, levántate, Nisim, la cama es para el jazino. Guardaré los cabezales y los cobertores finos. Levanta, Pailaván, saldremos a los caminos. Aquel sol nos dale lumbre y a beber con los vecinos. Levántate, Nisim, ya vinieron las mancebas, las borecas en la mesa, el raquí y todo bueno. Levántate, Bojor, que vinieron las mancebas, las caras blancas y frescas, y en los hoyos dos estrellas. Levántate, Nisim, la cama es para el jazino. Tú duermes como un gameo, como un Ben Adam sin tino. Merci mucho. Palmas. Sos un tesoro, Liliana. La verdad que sí. Merci mucho. Semana buena y clara, que tengas todos un placer y al vernos en una semana. Los esperamos la próxima semana. No perdáis el encuentro. Seguro. Al vernos.